¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda clase de investigación de mercados, la cual lleva la nomenclatura LAEN 023 ante la Secretaría de Educación Pública y que forma parte de la tira de materias de la licenciatura en Administración de Empresas y Negocios. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. A continuación, en esta materia, vamos a delimitar nuestra actividad 2, la cual estará basada sobre nuestra primera y segunda unidad, específicamente en el tema 1.7.5, selección, ingreso y análisis de datos. De acuerdo a lo explicado en el desarrollo de la clase, elabora cómo hacer o detalla cómo hacer un análisis de datos. Recuerde, es importante que usted incluya su información en la parte superior. Licenciatura que cursa, asignatura, nombre completo, nombre de la actividad. Utilice letra Arial 10, alinee y justifique el texto, así como que aplique un interlineado de 1.5. Coloque fecha, nombre de su profesor y ID. Es importante que usted también lea los criterios generales bajo los cuales estará calificada su segunda actividad. Durante el desarrollo de su segunda clase, abordaremos el tema de selección, ingreso y análisis de datos. De acuerdo a lo que le explicamos, usted deberá de detallar cómo se debe de hacer un análisis de datos. Recuerde, una vez que usted lo elabore, cargarlo en la plataforma a fin de que le sea calificada esta segunda actividad. Y vamos a comenzar con nuestro primer tema que todavía forma parte de nuestra primera unidad, que es experimentación. Cuando hacemos alusión a los experimentos de mercadotecnia, pueden aplicarse en la mayoría de las decisiones de este ámbito y en más sectores en los que uno se puede imaginar. Tenemos el caso de una empresa donde eh, que desea determinar si el auspicio de un certamen de belleza puede mejorar sus ventas de forma potencial. ¿Qué es el auspicio? Bueno, realmente estamos hablando de si el patrocinador de un certamen de belleza puede mejorar sus ventas de forma potencial o no. Entonces se somete a un experimento en el que se comparan las intenciones de compra de dos grupos precisamente de compradores. El primero fue expuesto al estímulo del vestido, como usted puede ver aquí, un vestido de noche, sin el logotipo de el patrocinador. Y en la segunda imagen podemos ver nuevamente a la modelo con el vestido rojo, pero aquí sí ya trae el patrocinador. La pregunta es, ¿qué fue o cuál fue el resultado que arrojó este experimento? ¿Mm? Para definir la diferencia entre ambos efectos, se requiere un estímulo neutral denominado de control y otro en el que realmente se aplica la estrategia, que en este caso sería el patrocinador del concurso de belleza. Entonces, lo que nos arrojó es que cuando, imagine que usted llega ahorita a comprarse un vestido de noche, lo quiere porque va a ir a una boda y ve el vestido con esta publicidad que el patrocinador o que este vestido fue utilizado en un concurso de belleza, este diseño, pues ¿qué ocurre? Que incentiva las ventas en automático, comparado con el de arriba que no dice en qué fue utilizado ese vestido, ese diseño, en qué evento.
Y entonces, ¿qué ocurre con las damas? Pues dicen, ah, es un vestido que fue utilizado en el concurso de belleza de Miss Perú. No, es una maravilla. ¿Se me va a ver como la modelo? No, sí lo quiero. Este experimento nos delimita que, en este caso, poder colocar la publicidad con quién es el patrocinador pudo incrementar las ventas. La parte de los experimentos o la experimentación nos sirve para eso, precisamente, para que en la investigación de mercados podamos incrementar nuestras ventas. Lo que buscamos en la investigación de mercados es precisamente eso, favorecer las ventas de una empresa. A continuación, como tema, selección, ingreso y análisis de datos. Recuerde que este tema está basado en nuestra segunda actividad, en el cual usted va a explicar cómo hacer precisamente un análisis de datos. Y aquí vamos a poder observar distintas etapas como la selección de datos, el ingreso de datos, el análisis de resultados y la preparación del informe de investigación de mercado. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera etapa, que es selección de datos. Y este primer paso nos dice que hay que definir nuestras preguntas. Comienza seleccionando las preguntas correctas. Las preguntas deben de ser medibles, claras y concisas. Diseñe sus preguntas para calificar o descalificar posibles soluciones a su problema u oportunidad específicos. Dice, establece prioridades de medición. Este paso se subdivide a su vez en dos. Decide qué medir, analiza qué tipo de datos necesitas y decidir cómo medir. Pensar en cómo medir sus datos es igual de importante, especialmente antes de la fase de recolección de datos, porque su proceso de medición respalda o desacredita su análisis más adelante. Entonces, en esta parte de selección de datos, ¿verdad? Nos dice que seamos muy selectivos en el momento de las preguntas adecuadas. Si yo voy a hacer probablemente un cuestionario y quiero saber qué papilla les gusta más, si Heinz o Gerber, la pregunta correcta sería, ¿qué tipo de papilla usted o qué tipo de marca usted compra para su bebé? Y pongo las dos respuestas, Heinz y Gerber. Yo estoy siendo clara, concisa, específica, porque yo lo que necesito saber es qué prefieren más, si Gerber o Heinz, no más. ¿Y cómo lo hago? A través de un cuestionario. Para mí es lo más fácil para poder cuantificar esa información. Entonces, por eso es muy importante saber qué necesito, qué es lo que quiero saber de las papillas. Vamos a suponer que nosotros formamos parte de Nestlé de Gerber y hemos visto que Heinz últimamente han crecido mucho sus ventas. Entonces, nosotros queremos saber por qué los consumidores están prefiriendo esta marca en comparación con Gerber. Y yo le voy a decir algo que he percibido. Esa presentación que usted está viendo en la pantalla de Heinz, he visto que muchas mamitas en el transporte de repente la traen para darle a sus bebés, la destapan, se la dan y el bebé le va apachurrando solito y la va consumiendo. Lo que implica que no importa si el bebé lleva manitas sucias o no, o limpias o no, no necesita de una cuchara, no requiere de una refrigeración. El bebé fácilmente la puede llevar en sus manitas a cualquier parte. Eh, Comparándolo con Gerber, que necesita cuchara,
es un envase de cristal, no se lo puedes dejar al bebé. Él por sí solo en ocasiones cuando son muy pequeñitos no lo pueden consumir. Entonces el empaque la verdad es que está muy bien diseñado y eso puede ser un punto de partida para favorecer sus ventas. Aunque ya vimos, ¿verdad? Recientemente que también Gerber diseñó un empaque bastante similar al de Heinz, precisamente por lo mismo, porque toda empresa que no analiza su competidor, toda empresa que no invierte en desarrollo e innovación de productos, puede quedar rezagada, puede quedar totalmente desplazada en el mercado. Si usted no quiere que le ocurra eso, sin lugar a dudas en su empresa, es importante esta parte siempre, siempre de la investigación, siempre estar pendiente. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué están consumiendo? ¿Qué se vende más? ¿Por qué está teniendo éxito este producto? ¿Qué es lo que ocurre con el producto? ¿Qué tiene de bueno ese producto que lo prefieren los consumidores? Ese análisis, esta selección de datos es vital para nosotros para poder absorber en este informe la información que realmente nosotros requerimos. Evaluación como tema, ingreso de datos y también análisis de resultados. Vamos a empezar con el ingreso de datos. Una vez que nosotros tenemos nuestra pregunta claramente definida y sus prioridades de medición establecidas, ahora sí llega el momento de recopilar esos datos. A medida que recopiles y organices los datos, recuerda tener en cuenta estos puntos importantes. Antes de recopilar nuevos datos, determina qué información podría recopilarse en las bases de datos o fuentes externas. Es muy importante que de antemano determines un sistema de almacenamiento y asignación de nombres de archivos para ayudar a todos los miembros del equipo a colaborar. Este proceso ahorra tiempo y evita que los miembros del equipo recopilen la misma información dos veces. Si necesitas recopilar datos mediante encuestas, observación, entrevistas, desarrolla con anticipación un cuestionario para asegurar la consistencia y ahorrar el tiempo. Y esto es de vital importancia, organizar el trabajo porque sí efectivamente puede llegar a ocasionar ahí confusión. Entonces, eh, a lo mejor alguien necesita la base matriz, pero alguien más ya la tiene y entonces en una carpeta se pueden compartir sin la necesidad de estarla generando nuevamente, ¿no? Vamos a imaginar que a usted le toca analizar la pregunta número uno, a mí la pregunta número dos. Entonces, al cargarlo en el Drive en una sola carpeta, ahí vamos a poder compartir la información sin ningún problema. Después nos dice que una vez que nosotros ingresamos los datos y determinamos cómo es que vamos a generar nuestro sistema de almacenamiento, que es importante, muy, muy importante. Esta base de datos, esta organización de trabajo, que nos va a ayudar a clasificar, a graficar, ¿verdad? Viene la parte del análisis. Una vez que nosotros ya hayamos recopilado toda esa información, ya la tenemos ahí, todos los datos ya los capturamos. Es el momento de hacer un análisis más profundo de la información. Es decir, es el momento de ordenar y filtrar nuestra información de acuerdo a qué, a las variables. Y aquí sí viene la parte de hacer un análisis de datos exacto. Es decir, aquí ya vamos nosotros a clasificar esa información, vamos a través de la estadística, vamos a poder generar gráficas y dependiendo de la estrategia que nosotros hayamos utilizado, pues probablemente vamos a imaginar que utilizamos forms de Google
fácilmente vamos a poder graficar la información que contengamos, pero en la parte del ingreso de datos, si utilizamos foro, alguien a lo mejor se va a encargar de descargar toda la base de datos. Vamos a suponer que una parte del equipo se va a encargar de generar las gráficas de preguntas cerradas. Alguien más va a analizar preguntas abiertas. Vamos a imaginar también que alguien específicamente va a analizar la pregunta número 4, a fin de que ese análisis sea profundo, de que limpiemos la información, por eso ese filtrar, haga de cuenta que pasa por un colador. Y todo ese montón de información se va a reducir en unos cuantos datos, en unos cuantos números. Que esos números, que esa información nos va a ayudar precisamente a poder tomar las decisiones más importantes para nuestra empresa. Nos va a ayudar a poder delimitar si realmente nuestro proyecto pues puede ser viable o tal vez no. Y fíjese que esta parte del análisis de datos, ahorita estaba viendo yo aquí en la imagen, tengo a Yakul y a Chanito, en un análisis que hizo Profeco, a fin de determinar cuál de los dos productos es de mejor calidad y cómo es que lo percibimos nosotros los consumidores. Los consumidores preferimos a Yakult por encima de Chanito. Ambos productos con mismos estándares de calidad, con precios bastante similares, ambos de marcas prestigiadas, tanto Nestlé como Yakult, pero el consumidor simple y sencillamente prefiere Yakult por encima de Chanel. Entonces, aquí el tema es interesante porque ese estudio a Profeco le ayudó a delimitar quién es fuerte en cuanto a este tipo de bebida y sigue liderando en el mercado Yakult. Preparación del informe de investigación de mercado. Después de analizar los datos y posiblemente realizar más investigaciones, finalmente es tiempo de interpretar esos datos, esa información que nosotros tenemos. Y nos dice, hazte estas preguntas claves. ¿Responden los datos a tu pregunta original? ¿Los datos te ayudan a defender cualquier objeción? ¿Realmente esta investigación que tú hiciste está respondiendo tus cuestionamientos? ¿Hay alguna limitación en las conclusiones? ¿Algún ángulo que no hayas considerado? ¿Algo que tú no hayas contemplado en las preguntas iniciales? Y tu interpretación de los datos se sostiene bajo todas estas preguntas y consideraciones, entonces es probable que hayas llegado a una conclusión productiva. El único paso restante es utilizar los resultados del proceso de análisis para decidir cómo vas a actuar. Y aquí es importante en esta parte de la preparación del informe de la investigación de mercados. Muchas agencias se acostumbran a manejar múltiples archivos que son muy, muy pesados porque los estudios de mercados tienden a ser muy complejos, grandes, puesto que las muestras no son de 10 ni de 20 personas. Entonces, podemos ver ahí que las agencias nos mandan un archivo con, vamos a suponer, 1000 cuestionarios. Y podemos ver las respuestas de todos y cada uno de los clientes potenciales. Después podemos encontrar otro archivo ya con unas diapositivas, es decir, con todo eso graficado por pregunta. Eh, Podemos ver la base de datos, o sea, todos los datos filtrados nada más en números. Podemos encontrar también
ahora ya las agencias ya no utilizan como antes, discos que te entregaban, sino a través de un drive, a través de la nube, te comparten esta información para que toda la empresa pueda tener acceso al link y a la carpeta. Y muchas de estas empresas no solamente utilizan mucho PowerPoint, hoy en día está muy de moda Power BI, que precisamente nos ayuda a analizar mucho información de tipo estadística. Entonces, ya no es tanto tablas dinámicas como hace muchos años era, utiliza como una herramienta auxiliar Power BI tablas dinámicas, pero nos ofrece una versión bastante, con un diseño moderno, un análisis bastante complejo ahora, Power BI. Entonces, en esta parte de la preparación del informe de investigación de mercados, las agencias le preguntan a los clientes qué es lo que quiere realmente del informe, cómo lo quiere, cómo lo necesita, qué es lo que realmente busca de él, qué respuestas necesita. A continuación, como tema, vamos a consultar otro de nuestros casos prácticos. Y aquí vamos a encontrar una empresa que pues muchos hemos utilizado, que precisamente pues es Uber. Y nos dice, Uber ha crecido de manera que muchos envidian y otros admiran desde su origen entre 2009 y 2010. Esta compañía, nacida en San Francisco, ha cambiado la idea de pedir un taxi en muchos países y todo con el poder de una aplicación para dispositivos móviles. Este fenómeno comenzó con un servicio de autos de lujo que al principio se popularizó entre los amigos y conocidos de Travis Kalanick y Garrett Camp, los fundadores. Tiempo después se convirtió en un fenómeno de masas, al punto de que ahora se habla de la uberización de la economía. En cuanto que muchos negocios retoman la dinámica de Uber, esta empresa no representa una simple aplicación, sino que es un sinónimo de comodidad, atención, optimización de recursos y seguridad. Los creadores se dieron cuenta de que la línea que divide lo digital de lo real cada vez es más delgada, ya que la realidad virtual está presente con más fuerza en la cultura. ¿Por qué no usar el dispositivo móvil como el punto de encuentro entre lo digital y la vida diaria? Todo comenzó con la lógica de la recomendación llevada a un nuevo nivel. Consiguieron personas con perfil público, influencers o early adopters, para que utilizaran este servicio y lo compartieran con sus amigos. Además de difundirlo en redes sociales, se creó un efecto de socialización como pocas veces se ha visto. Con las recomendaciones vino otra campaña nacida en la sala de investigación de mercados: regalar viajes y descuentos a los nuevos usuarios y a quienes recomendaran la aplicación por medio de un enlace. El servicio de transporte se transformó rápidamente, aunque pocas estrategias han sido tan exitosas como la calificación de los conductores y los usuarios. Así, lograron que la puntuación en los perfiles, a semejanza de los videojuegos, tuviera un efecto real. Apenas algunas empresas han sabido combinar el ámbito digital con un servicio de transporte común. Desde entonces, llamar un taxi cambió de la mano extendido a un clic de la pantalla. Sin lugar a dudas que esto llegó a revolucionar el sistema de transporte Uber. Entonces, como podemos ver a través de una investigación de mercados, lo que querían los clientes no era tan conocido en aquellos tiempos, y pues ellos buscaron la parte de premiar, ¿cierto? Incentivar a los clientes a través de premios, en este caso regalando viajes y con los descuentos. Y de esa manera se fue expandiendo la marca. Ahora,
Con esta parte de la calificación en los conductores le dio cierto porcentaje de seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque una persona entra a ver la calificación del conductor y sabe que ha tenido 50 viajes antes y todos lo han calificado correctamente, genera confianza en que es una persona que ya ha realizado muchos viajes y que es confiable. Entonces, el análisis de KPIs o las calificaciones vienen a ayudar a las empresas a colaborar con ellas. Y en este caso particular, en el sector del transporte. Continuación, como tema, preparación del informe de investigación de mercado. Para poder preparar un informe de investigación de mercado, se requiere tener objetivos claros, una hipótesis, describir la metodología, analizar los resultados, describir los datos, analizar los datos, emitir conclusiones, recomendaciones y limitaciones. Para toda esta preparación de este informe, vamos a ir avanzando con cada uno de estos temas. Aquí tenemos un bosquejo general. Tenemos que dentro de la estructura debe de tener portada, ¿cierto? Nombre, el título, nombre del autor, fecha de presentación, empresa contratante, índice de contenidos, que es lo que vamos a encontrar en ese resumen ejecutivo. Precisamente una carta, un resumen donde explican brevemente en qué consiste el estudio, cuál es el objetivo que persigue. Dentro de la introducción vamos a poder encontrar nosotros la justificación o la exposición de motivos, que es el resumen ejecutivo, los objetivos del estudio, la metodología que aplicamos, el esquema analítico de investigación y el tratamiento de la información. Dentro de la parte del informe directivo vamos a encontrar los resultados, las limitaciones, las conclusiones y las recomendaciones. Ahora, en los anexos nosotros podemos encontrar toda la información, todos los cuestionarios, todas las entrevistas que se aplicaron. Empezar con la parte de introducción. Esta consiste en una breve descripción de por qué se realizó esta investigación y cómo es que se realizó. Recordemos que es una descripción meramente técnica y objetiva. Se estructura de una forma lógica y secuencial. No se exponen opiniones, ni tampoco resultados o conclusiones. Simplemente describimos por qué estamos realizando el estudio. Y se elabora una vez terminado el proyecto de investigación. Continuación como tema, objetivos. Los objetivos de una investigación es una sección del informe donde se expone de forma ordenada y concisa qué es lo que se esperaba obtener con la realización de la misma. Representan las guías del estudio y su alcance y han de expresar con claridad. Vienen dados en función de la justificación y planteamiento del problema. Y son declaraciones relativas a qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Se toma esa situación o problema en particular para desarrollar la investigación. Y algunas características de los objetivos es que deben de ser redactados con claridad. En verbo infinitivo deben de contener una finalidad y han de ser congruentes entre sí. Pero lo más importante es que estos deben de poder ser alcanzables. Y tenemos dos tipos de objetivos, los específicos y los generales. Los específicos son aquellos que representan los pasos que se han de realizar para alcanzar los objetivos generales.
Los objetivos generales son el propósito central de la investigación. Un objetivo general es conocer si el anónimo chocolate les puede gustar a los niños en México. Y objetivos específicos, mm, vamos a suponer que nuestro primer objetivo es realizar cuestionarios, aplicar la técnica de Excel, aplicar la técnica de observación, y todos esos objetivos o esas tareas de manera específica nos van a ayudar a saber nuestro objetivo general, si ese producto puede funcionar en el mercado mexicano, si es viable su lanzamiento o probablemente no. Hipótesis y descripción de la metodología. Recordemos que nuestra hipótesis es un cuestionamiento, es una pregunta que nosotros nos hacemos con relación a si es viable nuestro producto en el mercado mexicano o no. Y dentro de la descripción de la metodología, en esta se describirá detalladamente las técnicas y métodos que utilizaremos para dar respuesta a los objetivos planteados. Se diseñará con el objeto de definir los aspectos técnicos del proyecto de investigación. En un estilo que sea entendible para la mayoría de la audiencia. Recordemos que estas investigaciones de mercado las van a leer no solamente la parte ejecutiva de la empresa, gerentes de áreas como gerente de mercadotecnia, gerente de ventas, pero jefes de otras áreas también. En el caso del Danone de chocolate, el gerente de producción va a poder tener acceso a la información para saber qué es lo que no gustó del producto. Y precisamente la consistencia del color es uno de los aspectos que no favoreció. Es importante que este tipo de análisis estén libres de tecnicismos, puesto que no todas las personas tienen dominio sobre el tema en la misma profundidad. Por eso es importante que este tipo de estudios tengan un lenguaje claro y sencillo. El producto final que se presentará en el informe será lo que se denomina ficha técnica, que es un resumen estructurado de la metodología. Y esta ficha técnica contiene los siguientes apartados: el tipo de investigación que se está realizando, la técnica, el universo, la muestra y los sujetos a entrevistar, así como la gestión del trabajo. Todo esto debe de contener nuestra descripción de metodología. A continuación, como tema, tipos de investigación. ¿Qué son los tipos de investigación? Son aquellos procedimientos necesarios para obtener la información a fin de resolver el problema de investigación planteado. Y nosotros tenemos tres tipos: el exploratorio, el descriptivo y el causal. El exploratorio trata de proporcionar conocimiento y entendimiento al problema que se enfrenta el investigador. Se utiliza cuando se debe definir el problema con precisión, descubrir ideas no reconocidas previamente. Normalmente, este tipo de investigación es preliminar en muchas de las investigaciones
descriptivas y causales. Y aquí podemos utilizar un método cualitativo como una entrevista de profundidad, encuestas piloto, datos de fuentes secundarias, etcétera. Y ya habíamos platicado acerca de esta investigación exploratoria, como en el caso de COVID-19. Después tenemos la investigación descriptiva. Trata de describir las características o funciones del mercado que se investiga para calcular el porcentaje de una población determinada que muestre cierto comportamiento o las percepciones de un producto o servicio determinado, el grado en que se asocian las variables o para hacer pronósticos específicos. Entonces, hablando ahorita, por ejemplo, de Uber, yo podría preguntar, eh, ¿quiénes son los que utilizan más Uber? ¿Hombres o mujeres? ¿Por qué los utilizan más las mujeres? Pues porque tienen mayor seguridad de utilizar este tipo de transporte. Y en el entorno descriptivo, podemos utilizar una técnica, un método cualitativo y también un método cuantitativo. Es decir, encuestas, grupos de discusión, observación. Después tenemos la investigación causal. Trata de determinar las relaciones causales, demostrar que una variable determina a otro. Es decir, que hay realmente una causa y un efecto. Y aquí estamos hablando de experimentos, entonces nosotros podemos determinar que si usted tiene una fiesta de adultos, de personas mayores de 18 años, van a necesitar cerveza para su fiesta. Hay una causa y hay un efecto. Por eso de repente vemos en los comerciales un grupo de jóvenes mayores de 18 años, muy divertidos, muy sonrientes, y que están consumiendo este tipo de bebidas. Lo que tratan de darnos en el mensaje, lo que nosotros debemos de percibir como consumidores precisamente es eso, que si eres mayor de 18 años, tú ya puedes consumir cerveza. Y lo que tratan precisamente de transmitir es incentivar a que consumamos ese tipo de productos. Después tenemos las técnicas de obtención de la información. Y tenemos información primaria que es nueva y original, que provee información sobre el tema de investigación. Y tenemos esta información primaria de manera interna, donde podemos encontrar en ficheros, archivos, investigaciones previas de la propia empresa, porque a lo mejor la empresa ya en algún punto había realizado un estudio similar, y información primaria externa de otras entidades, de otras empresas. Aquí podemos encontrar encuestas, entrevistas de profundidad, grupos de enfoque, paneles de consumidores, encuestas, observación. Podemos encontrar encuestas personales en la calle por la computadora, telefónicas, por correo, electrónicas. Realmente estrategias hay muchas. El sentido es saber cuál es la que queremos aplicar y cuál es la que nos puede llegar a funcionar un poco más. Después tenemos el universo. Y cuando hablamos nosotros precisamente de universo, estamos haciendo alusión a la población de estudio atendiendo su tamaño, localización y características específicas. Si yo voy a sacar un pañal para adultos mayores, entonces mi objeto de estudio son adultos mayores de 65, 70 años. Si yo voy a sacar un juguete para niños de 10 años, entonces
Mi universo serán precisamente niños de 10 años para ver si el juguete les es agradable o no. Esto depende mucho de nuestro producto, a qué mercado esté enfocado. Y nos dice en su definición que el universo o población de estudio constituye la totalidad de un grupo de elementos, personas, empresas, objetos, casos que concuerdan con los objetivos de la investigación que se quiere realizar. A continuación, como título, muestra. ¿Qué es una muestra? Es un subgrupo de población del universo seleccionado a la que se quiere obtener información. Esta puede ser representativa a fin de que represente todo el universo. Entonces, si yo quiero realizar una muestra, un estudio en jóvenes, en adolescentes de 16 a 18 años, porque voy a lanzar una nueva toalla sanitaria de color azul y quiero saber si a ellas les puede ser atractiva la toalla sanitaria que precisamente yo quiero crear, pues mi muestra estará basada precisamente en ese subgrupo de la población, jovencitas de 18 a 20 años, hablando de damas. Y aquí nosotros tenemos distintas técnicas de muestreo. Tenemos la no probabilística y la probabilística. ¿Pero qué es una técnica de muestreo? Nos ayuda a determinar el tamaño y distribución de la muestra previamente que determinar cuál será el método o la técnica de muestreo. En el siguiente esquema precisamente se esbozan aquellas técnicas que pues se acostumbran un poco más a utilizar. Entonces nosotros tenemos las siguientes técnicas de muestreo no probabilísticas, por conveniencia, por juicio, bola de nieve, y técnicas de muestreo probabilísticas, que son las que más se utilizan, precisamente el muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado, por agrupamiento, proporcionado o desproporcionado. Ahora, ¿qué es el tamaño de la muestra? Una vez que se ha indicado en el informe metodológico la técnica de muestreo, se debe de determinar precisamente el tamaño, es decir, cuántas personas vamos a entrevistar, a cuántas personas les vamos a aplicar el cuestionario. A continuación, como tema, resultados. El cuerpo del informe debe estar compuesto por los siguientes resultados, limitaciones, conclusiones y recomendaciones. Entonces, deben de organizarse estos alrededor de los objetivos planteados y de las necesidades de la información de la empresa contratante. En una presentación plenamente estructurada, que debe de comprender una secuencia lógica de la información. Es decir, vamos a contar una historia y cómo la fuimos construyendo. El informe directivo debe tener un punto de vista definitivo y no una serie interminable de gráficos y estadísticos. Se organizan los datos y su interpretación en un flujo ordenado y secuencial. En general, esta sección debe de incluir los principales resultados obtenidos respecto y directamente relacionados con los objetivos generales y los objetivos específicos. Además, deben de indicar qué porcentaje de logro de los objetivos se han cumplido. Y en el caso de que no se hayan cumplido totalmente, indicar cuáles han sido las causas que originaron este incumplimiento. Continuamos con nuestro tema de resultados.
Y nos dice que la sección de resultados del informe es el eje principal por donde discurrirá el discurso de la investigación. Con respecto a cómo estructuramos el discurso, lo vamos a decir en investigaciones de mercado. Se recurre a un nivel de discurso denominado social, cuyo objetivo es hacer comprensible el texto en su contexto social desde los intereses de los lectores a quienes va dirigido el texto. En la redacción de los resultados se deberá presentar la información, datos, estadísticas de tal manera que se facilite la mirada global de los mismos utilizando gráficos y tablas que posteriormente facilitarán su análisis e interpretación. El investigador deberá interpretar y redactar de manera pragmática, tratando de dar respuesta concisa a preguntas que se plantearon en la investigación. Entonces es muy importante que en la parte de los resultados se muestren todos los datos, toda la información que nosotros logramos recopilar. También, aparte de la información que nosotros recopilamos, cómo la plasmamos en gráficos, en tablas, para que, eh, para que la parte directiva y todas aquellas personas que van a consultar la información puedan asimilarla, puedan entender qué fue lo que se obtuvo de esa investigación de mercados. A continuación, como tema, descripción de datos. Descripción de datos deberá de tener un orden lógico. Caracterización de la muestra de sujetos. Resumen de las principales características de los sujetos entrevistados. Usted ha visto en un cuestionario que en la parte de arriba le piden su nombre, ¿verdad? Dónde vive, edad, sexo. Ese es el resumen de las principales características. Nombre, edad, sexo, probablemente su domicilio y su teléfono. Descripción general de lo obtenido en la investigación, pero sin incidir en aspectos metodológicos ya descritos en los anteriores apartados. Se introduce al lector en lo que va a leer resumiendo cada uno de los apartados en los que se configuran los resultados. Descripción de los principales resultados obtenidos para cada uno de los objetivos específicos. Y si la investigación contiene más de un objetivo principal, al finalizar la descripción de resultados, para cada objetivo general se realiza una exposición resumida de todos los objetivos específicos y por supuesto también eh, em, para todos los objetivos generales. Continuación como tema, análisis de datos. Dentro del análisis de datos tenemos cómo estos deberán de presentarse. Y la primera y más importante norma en la exposición de resultados se han de presentar los datos más representativos, es decir, lo más importante de la investigación. Y no tratar de incluir todo, sino lo más importante. La segunda norma incide en que los datos presentados a través de tablas, cuadros, gráficos deben de ser explicativos por sí mismos, es decir, con solo ver el gráfico se puede entender y percibir el resultado. Y nos dice que son una guía de interpretación del informe y requieren, al igual que toda la sección, de un lenguaje adecuado, ágil, ameno y preciso sin palabras rebuscadas ni tecnicismos.
Como tema, conclusiones y recomendaciones. En la redacción de las conclusiones y recomendaciones, es importante describir los aspectos más importantes, es decir, aquello que sea más relevante, aquello que sea más significativo de esta investigación de mercados. Y realmente lo que buscamos es afirmar categóricamente aquellas preguntas que en un principio nosotros nos hicimos, aquellas hipótesis. Las conclusiones son un resumen de todo lo expuesto en el proyecto de investigación. Se han de extraer y ajustar a los resultados obtenidos. Se deben de relacionar de forma clara los hallazgos de la investigación. Se deben de redactar de forma ordenada y constituyen la esencia del trabajo. El lector debe entenderlas por sí solas sin explicaciones y las conclusiones no son definiciones ni aclaraciones. Se han de evitar los juicios de valor, lo que yo creo, y comentarios personales. Y las conclusiones han de ser significativas, es decir, deben de ser importantes para la empresa. A continuación, como tema, limitaciones. Las investigaciones de mercados tienen limitaciones que son necesarias explicarlas de una forma ordenada, clara y concisa. El investigador deberá evitar, en la medida de lo posible, realizar comentarios menores sobre el proceso de investigación. El objetivo de las limitaciones permite que los responsables a quienes va dirigido puedan hacer un juicio de validez de los resultados y conclusiones obtenidos sin disminuir la calidad de la investigación. ¿Cuáles pueden ser las principales limitaciones que nos encontramos en una investigación de mercados? Bueno, las metodológicas. Reducido conocimiento por parte de la empresa contratante del problema a investigar. O sea, realmente no sé qué quiero, no sé qué espero con este estudio. Definición inexacta del problema de investigación. Definición inexacta del universo. Elección inapropiada de la técnica de muestreo. Errores en el procesamiento de datos y errores en la interpretación de datos. También tenemos limitaciones de tipos muestrales, es decir, escasa representatividad de la muestra seleccionada, selección equivocada de la muestra, errores de respuesta debido al rechazo de los entrevistados. ¿Qué otro tipo de limitaciones tenemos de gestión del trabajo? Un presupuesto no adecuado y el tiempo que destinamos para la investigación de mercados. También tenemos limitaciones con relación al entorno y al clima social, como los cambios sociales, económicos, políticos, producidos durante la investigación de mercados. A continuación, como tema, tipos de informes. ¿Qué es un informe de investigación? Es un documento que resume los procesos, datos y conclusiones de la investigación de mercados. Son elaborados por investigadores o estadísticas tras analizar la información recopilada mediante la realización de un estudio plenamente organizado. Este informe sirve como relato de primera mano del proceso de investigación y suele considerarse una fuente de información objetiva y precisa. A ver, el primer tipo de informe, que es el informe de análisis de tendencia. Hacer un análisis de tendencias para un informe de investigación nos ofrece la posibilidad de ver datos a lo largo del tiempo. Esto puede ser útil para comparar las puntuaciones de prueba o exámenes.
para identificar las tendencias en una encuesta. Y aquí nosotros precisamente estamos viendo un gráfico y nosotros podemos medir cuál es la tendencia a través de los puntos más altos. ¿A qué se inclinan más? ¿Al Gerber o a Heinz? ¿Cuál es el producto de su preferencia? Después tenemos el informe comparativo. Nos ayudan a comparar resultados de dos periodos, de dos muestras diferentes, de dos grupos de encuestados. Para crear este tipo de informes puedes crear filtros que te permitan definir los grupos. Entonces, en el caso de Gerber y de Heinz, podemos colocar el informe comparativo en color naranja Gerber y en color verde Heinz y ver las respuestas con base en el estudio que realizamos para ver cómo se ve el comparativo de las dos marcas, cómo se están percibiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de una manera muy rápida nosotros podemos ver, eh, vamos a suponer en esta imagen, que estas barras que vemos de gris son Gerber, lo que indica que todas las respuestas que se dieron positivas del estudio de mercado le favorecen a la empresa, comparado con las barritas azules que son bastante pequeñitas y que en este caso representarían su competencia, que es Heinz. También tenemos informes de tipo infográfico. Y es un informe que está basado en tiempo real y tiene principalmente muchos datos, muchas gráficas, muchas estadísticas, de toda la información recopilada. Aquí podemos observar que están explicando cada uno de los gráficos con un texto mínimo, con porcentajes, con un mapa, por ejemplo, dónde se realizó el estudio, cuántos hombres, cuántas mujeres, de una forma muy visual. Están presentando este informe. También tenemos el informe de texto abierto. Este implica la recolección de datos de respuestas en múltiples formatos, por ejemplo, las que se generan a través de preguntas abiertas. El informe de texto abierto te permite ver las respuestas abiertas, así como los comentarios que generan los participantes de una investigación. Y aquí recordemos que tablas dinámicas nos ofrece esa versatilidad. O sea, usted está viendo el gráfico, le da clic y le bota todas las respuestas que sumaron a esa columna, a esa parte del gráfico. Vamos a suponer que aquí tiene 90% de consumidores que prefieren Gerber. Le da clic y despliega toda esta parte de aquí, todas las respuestas de esos 100 consumidores. ¿Qué opinaron? ¿Qué dijeron del producto? Además, si usted le pica esto, lo puede llevar a la tabla. Entonces, las tablas dinámicas ofrecen esa versatilidad de poder analizar el contenido de cada uno de los gráficos, ¿no? La tabla de datos de manera muy específica. Hemos terminado nuestra primera unidad. Vamos a comenzar nuestra segunda unidad, la cual lleva por título Investigación de mercados en el marketing. Como primer tema, investigación académica o científica. La investigación sistemática o académica de un problema o una situación en la que la intención principal es identificar hechos u opiniones que pueden contribuir a resolver tal problema o enfrentar tal situación. En este tipo de investigación se centran objetivos o las preguntas de investigadores independientes
Utilizan procedimientos formales, científicos y sistemáticos para obtener respuestas. La investigación académica se guía por una teoría ya existente con el fin de rechazarla o apoyarla. Recordemos que la investigación es un proceso sistemático, una serie de pasos de recopilación de análisis e interpretación de la información, datos, con el fin de comprender mejor un fenómeno que nos interesa o nos preocupa. Entonces, ¿qué es la investigación académica o científica? Es aquella que realiza, por ejemplo, el Politécnico. Recientemente estaba viendo una publicación del IPN donde hablan acerca de cuáles son los daños perjudiciales para la salud por el uso de las botellas de PET. Y en este sentido, Politécnico saca un video en redes sociales donde analizan leches, jugos, refrescos, distintos tipos de líquidos que acostumbramos a consumir y son analizados bajo un microscopio. En estas pruebas, lo que se intentaba corroborar es que no importando el tipo de líquido, sino que contenían pequeños pedacitos de plástico o nanoplástico. Son pequeñas micropartículas que al ojo humano pues no son visibles, pero bajo un microscopio sí. Y en esta investigación del Politécnico se determina que todos, todos los productos, todos los líquidos que están envasados en botellas de PET contienen micro, pequeños pedacitos de plástico. El problema es que el uso de PET no tiene tantos años en nuestro país. ¿Qué va a ocurrir con el paso del tiempo? Porque el cuerpo no está diseñado para poder sacar esos pedacitos de plástico. ¿Qué tipo de enfermedades se van a desarrollar en nuestros niños o jóvenes? Cuando Politécnico hace esta publicación, obviamente muchas empresas intentaron, o más bien las sabotearon, la quitaron de redes sociales. Pero es importante comprender el punto en que realmente puede tener un efecto en la salud el uso del PET. Entonces, me parece muy interesante esta investigación académica que realizaron, académica y científica. Eran dos investigadores de Politécnico. Politécnico desarrolla muchos proyectos. ¿Y qué es lo que buscan con esta parte de la investigación académica? Pues beneficios para la sociedad. Cada que ellos investigan, indagan sobre un tema, sobre un problema de salud, es lo que precisamente ellos buscan, mejorar la calidad de la sociedad. Entonces, Politécnico ha participado en una infinidad de proyectos a través precisamente de su cuerpo docente o de sus investigadores que apoyan a sus estudiantes a desarrollar proyectos que en ocasiones pueden ser, estos pueden ser desarrollados, otras veces no por la falta de financiamiento, y en ocasiones estos proyectos son donados a la industria, es decir, a empresas que pueden desarrollarlos, a empresas que les puede llegar a beneficiar. eh, entonces, Poli también ofrece asesoría a otras escuelas para fomentar el desarrollo de proyectos. Y este tipo de asesorías lo que buscan es eso, capacitar a profesores de otras escuelas, fomentar el desarrollo de proyectos. Puede ser proyectos
sociales, en el cual el Politécnico te va a enseñar cómo los debes de ir elaborando, cómo debes de aplicarlos ya en el campo. Y hay tanto por hacer en nuestro país. Hay muchas zonas rurales que, por ejemplo, no tienen agua o luz, no hay señal de internet. Entonces tú llegas a una comunidad muy alejada donde percibes que prácticamente no hay nada y que caminan horas para poder bajar al río por una cubeta de agua. Cuando llegamos a este tipo de comunidades, el objetivo es acercarles precisamente el agua, buscar una manera de que llegue a ellos. Y uno puede ver cómo la población realmente está agradecida con esa ayuda que se les da. Hay mucho talento en nuestro país, hay muchos jóvenes que tienen ideas innovadoras, frescas. Hay tanto por hacer para ayudarnos unos a los otros y es una labor que deben de desarrollar cualquier tipo de escuela. Fomentar en nuestros alumnos la solidaridad. Si yo tengo más conocimientos que otras personas, tal vez yo pueda ayudarles a aplicarlos en su comunidad y de esa manera ayudar al desarrollo de nuestro país. Este tema de investigación académica va muy de la mano también con nuestros valores, donde ellos pues no tienen tal vez ningún beneficio económico, solamente la satisfacción de haber ayudado a una comunidad que verdaderamente necesitaba. Pero el tema es ese, el tema es que fomentemos la ayuda y la colaboración entre, entre nosotros mismos, entre los mexicanos. Si nosotros no nos ayudamos unos a otros, ¿quién nos va a ayudar a desarrollarnos como país? Entonces, creo que la investigación académica puede nutrir muchos sectores a las personas, a los individuos, a nuestros alumnos. Y aquí precisamente tenemos un artículo que habla acerca de la motivación hacia la investigación científica. Este artículo nos habla acerca de una charla sobre animales. Motiva a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, alumnos de secundaria y prepa, a la investigación científica. Usted seguramente sabe que los animales, que en el caso de los caballos, pues ayudan a muchísimas personas que tienen problemas de salud a través de la quimioterapia. El calor que desprende el cuerpo del caballo ayuda, se transmite, se percibe. El trote ayuda a estimular el cerebro. Las ondas que emanan del caballo hacia el individuo también. Entonces, por eso muchas personas realmente acuden a este tipo de terapias porque son muy buenas. En este artículo también nos habla acerca de el uso del conejo. El conejo nos ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión. También el beneficio de tener tal vez una mascota, un perro en casa. Entonces, es interesante ver cómo motivan a alumnos que son un poquito más pequeñitos, que todavía van en la parte de secundaria y preparatoria, a que a futuro se conviertan en investigadores, porque el conocimiento es poder y el poder es ayudar a solucionar problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, al decirles a ellos cuáles son los beneficios que podemos obtener al tener este acercamiento con algún tipo de animal, caballo, conejo, perro, es generar ese interés en ellos, en que no son los únicos animales, de que no pueden ser los únicos beneficios que podemos percibir, sino que hay todo un mundo por conocer y por investigar. Investigación como tema, investigación profesional.
La investigación profesional es llevada a cabo con el fin de promover la profesión de un individuo. Es una forma de comunicación producida de manera profesional para facilitar una labor en particular. La investigación profesional se centra en objetivos o preguntas surgidas a partir de necesidades comerciales. Puede emplear o no procedimientos formales, científicos y sistemáticos para conseguir respuestas. No se basa en teorías y puede que no requiera de muestras representativas. La investigación profesional es un proceso que se centra en la aplicación de conocimientos para resolver problemas del mundo real y puede aplicarse a una gran variedad de temas y disciplinas. Y aquí tenemos dos ejemplos de dos periódicos. El primero, lo voy a abrir, nos dice, retiran un popular medicamento por contener sustancias tóxicas. Este es un tipo de investigación profesional. Están hablando específicamente del sector salud y de forma particular de un medicamento que contiene sustancias tóxicas tras una investigación que ya se había hecho. Es decir, que hayan denuncias, se investiga y se concluye que ese medicamento es perjudicial para la salud. Entonces, en este entorno, específicamente hubo una investigación en un tema de salud sanitario. Ahora, no es el único ejemplo que tenemos aquí otro con el caso de Ayotzinapa, donde los papás de estos exalumnos de la Escuela Normal de Guerrero buscan a sus hijos, a esos 43 normalistas que desaparecieron hace años y que ellos lo único que quieren pues es el cuerpo de sus hijos, pues quieren saber dónde están. Es justo que ellos quieran saber esto. En este sentido, estamos hablando de una investigación profesional y dice que Ayotzinapa insta a Amnistía Internacional a Claudia, investigación profesional y justicia para los 43 normalistas. Es decir, que esta asociación de Amnistía Internacional pide a Claudia Sheinbaum una investigación profesional en el área jurídica. ¿Para qué? Para que nos den una respuesta de qué pasó con esos 43 normalistas en nuestro país. Es un área muy específica lo jurídico, en el otro caso era el sector salud. A eso hablamos con investigación profesional, a que está realizada o tasada en un área muy particular, requiere de conocimientos específicos de un área. En el caso de nosotros, de los administradores, también tenemos investigaciones de tipo profesional. Por ejemplo, vamos a suponer que en la empresa donde laboramos hay altos índices de rotación. Contratamos en la semana 10 y se nos van 11. Entonces, hay empresas que les cuesta mucho la parte de contratación. ¿Cuál sería la solución por realizar una investigación profesional de nuestra área, cierto? Entonces, yo elaboraría probablemente, no sé, un cuestionario de salida, donde yo les pregunté a los trabajadores cómo perciben el ambiente laboral, cómo, eh, cómo perciben nuestros horarios, nuestros turnos. Y aquí voy a hablar, en particular, este caso de rotación, de una empresa de seguridad, donde contratan precisamente guardias de seguridad.
Fíjense que es una de las áreas más complejas de contratación. ¿Por qué? Bueno, pues por los turnos que son muy largos, 12 por 12, porque el salario es muy bajo comparando con otros, porque en ocasiones los servicios están muy retirados de su domicilio, eh, porque tienen pocas prestaciones. Entonces, ¿qué haría usted si se encuentra en una empresa de este tipo y tiene que contratar muchos guardias? Pero repito, así como llegan, se van. Están unos días, se nos van. Entonces, en la encuesta sería importante plasmar qué es lo que ellos perciben. Entonces, ellos hablan mucho de la parte económica, que no sienten que no están remunerados de acuerdo al trabajo que están haciendo. Entonces, recuerdo que el salario más o menos era entre 8 y 10 mil pesos. Lo que hicimos fue precisamente tratar de segmentarlo para que ellos pudieran tener una percepción diferente del salario. Es decir, cuando se los contrata, decirles que ellos van a percibir un salario base de 6 mil pesos, 1,000 pesos en vales de despensa, 1,000 pesos en premio de puntualidad, 1,000 pesos de apoyo en transporte y 1,000 pesos para sus alimentos o comedor. Usted se da cuenta, pues es la suma de los 10,000, exactamente lo mismo que estaban ganando. Pero la percepción que ellos se llevan en el momento es que están realmente recibiendo una mayor cantidad de dinero, cuando en realidad no está ocurriendo así. En realidad es la misma cantidad, pero a través de la investigación profesional que nosotros realizamos, pudimos percibir que esa era la percepción, o sea, que solamente que recibían poco dinero por su trabajo. Aquí al ver todo esto que les dan, ellos piensan que es más, porque ven listadas muchas cosas. A que si solamente ellos dieran salario, 10,000 pesos. La percepción cambia. Entonces, en ocasiones es darle lo que ellos quieren. Ellos decían, no tenemos prestaciones, ¿vale? No nos dan nada. Y aquí ellos están viendo que se les da mucho. Vales de despensa, premio de puntualidad, apoyo de transporte, comedor, más mi salario, ¿no? Pues me están dando mucho. En realidad es lo mismo, pero visto desde otra perspectiva. Entonces, administradores, nosotros también tenemos que aplicar la parte de investigación profesional cuando nos toque dentro del entorno laboral. Y aquí tenemos algunas características precisamente de la investigación académica y de la investigación profesional. El tema de la investigación académica busca ser añadida a un cuerpo más amplio de conocimiento. Tiende a tener preguntas un poco más conceptuales. Se centra más en la teoría. Sus conclusiones se hacen públicas. Los resultados en general dan lugares a nuevas ideas y nuevas preguntas. Se evalúa por medio de una revisión por pares y sobre todo por académicos. Se difunde principalmente a través de escritos y eventos académicos, conferencias dentro de una misma institución. Y en el caso de la investigación profesional, busca dar solución a problemas inmediatos. Tienden a tener una base más práctica, centrado en los fines de un negocio de una empresa. Sus resultados generalmente se usan para tomar decisiones. Se evalúa por su utilidad y se comparte en casi toda instancia a través de informes internos que revelan los resultados dentro de una organización. Dado nuestra segunda unidad. A continuación abordaremos nuestra tercera unidad, la cual lleva por título Investigación de Mercados Cuantitativos. Durante esta tercera unidad vamos a determinar el problema, aprender a diseñar una investigación, determinar las fuentes de investigación, el diseño de instrumentos de medición, la recolección de datos y su análisis y, por supuesto, la presentación de resultados cuantitativos. A continuación, como tema,
Investigación de mercados cuantitativa. La investigación de mercado cuantitativa se define como un tipo de investigación que implica la recopilación y el análisis de datos numéricos para comprender qué es lo que nosotros buscamos comprender en esos números, en esos datos. Pues simple, las tendencias de un mercado, pero sobre todo también, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de esos consumidores? Yo quiero saber en este momento qué es lo que más compran los mm, adolescentes de 16 años. Vamos a suponer que ellos lo que más consumen en este momento, lo que más compran son celulares. Entonces yo estoy viendo que la tendencia se da más a lo tecnológico. Y otras variables relacionadas con la empresa. Suele implicar el estudio de una amplia muestra de personas o un público objetivo para recopilar datos mediante encuestas. Entonces yo voy a analizar a jóvenes de 16 a 20 años, ¿no? A través de un cuestionario. Y estos cuestionarios los vamos a poder ver plasmados en estadísticas a fin de poder entender la información que estamos nosotros observando. Y vamos a ver aquí otro ejemplo de Holanda. En una investigación de mercados cuantitativas, yo preguntaría, ¿qué sabor te gusta más de nuestra marca? ¿Fresa, limón o chocolate? Pero vamos a suponer que en esta investigación cuantitativa yo hice esa pregunta cerrada y coloco otro, por si hubiera algún sabor que yo no contemplé. Y un cliente me dice naranja, pero no es el único. Varios por ahí dijeron naranja. Lo que me puede conllevar a decir, no tenemos el sabor naranja y si lo agregamos, puede funcionar. Estamos abriendo en esta investigación de mercados cuantitativos la posibilidad, un abanico de posibilidades de poder conocer aquellos deseos que tienen nuestros clientes. Porque ¿quién te puede decir que le hace falta a tu producto? Quien lo utiliza, quien lo prueba. Ellos son nuestros mejores aportadores de ideas ingeniosas y nuevas. Este refresh que necesitan las empresas proviene muchas veces de los clientes. Y si las empresas no toman en consideración lo que los clientes esperan, podemos caer en empresas que simple y sencillamente dejan de estar avantes, dejan de estar a la moda, dejan de estar en vanguardia y desaparecen. ¿Cuántas empresas no tenemos que eran líderes en el mercado y han desaparecido? Ahí tenemos el caso de Kodak, Olivetti, Blockbuster, entre otras. Hay muchas empresas que no han querido cambiar, no han querido innovar, no han escuchado a sus clientes y prácticamente están en el punto de desaparecer. Pero también tenemos empresas que todo lo contrario, han sido empresas que se han adaptado a los cambios. En el caso de Netflix, que era un vendedor o un productor de DVDs y terminó siendo el principal proveedor de streaming en este momento y diría con la posición número uno en México. Entonces, es muy importante conocer qué está de moda en este momento, qué es lo que más se utiliza. Fíjense que ahorita hablando de colores, otra vez estaba viendo la Semana de Moda en París. No es algo que me llame tanto la atención, pero estaban hablando de los colores y que cada año la tendencia de colores que vemos en ropa y autos y otros artículos proviene de esa Semana de la Moda en París. Cada año los colores que ahí vamos a ver en tendencia son los que
percibiremos alrededor del mundo en muchos artículos, en muchas cosas. Entonces, esta Semana de la Moda es parteaguas para muchos sectores, para muchos negocios. No sé si usted ha sido observador de ver que cada año salen colores diferentes y vemos ropa o gente que trae mucha ropa, ese color, ese color, ese color, porque está de moda en el momento. Entonces, siempre es importante ver qué está ocurriendo en el mercado y tratar de vincularnos a las necesidades de los mercados. Aquí tenemos algunas preguntas de una investigación de mercados cuantitativa. ¿Cuáles son los productos o servicios más populares de un mercado determinado? ¿Cuánto está dispuesto a pagar la gente por un determinado producto o servicio? Recordemos que esta investigación de mercados cuantitativa significa que nosotros la podemos contabilizar, nosotros la podemos contar y podemos, todas esas opiniones que nos hicieron nuestros clientes, podemos plasmarlos en una base de datos y fácilmente graficarlos. Usualmente están basados en preguntas cerradas. Otra de las preguntas que vemos ahí, ¿qué factores influyen en las decisiones de compra de los consumidores? ¿Cuál es el grado de satisfacción? Y este grado de satisfacción muchas veces lo percibimos en un producto que te dice, ¿te gustó el producto? Y vemos caritas, ¿no? Porque te están diciendo que marques tu grado de satisfacción. Y aquí tenemos un ejemplo de un estudio cuantitativo, podría ser un test de concepto. Para seleccionar entre varias opciones, ¿cuál de ellas tendría mayor aceptación por parte del público? Usando una metodología cuantitativa, se podría ordenar los conceptos de acuerdo con su éxito esperado para ayudar a la marca a identificar el ganador. Otro ejemplo sería un pretest publicitario que sirviese para saber si un determinado anuncio va a ser eficaz para cubrir con los objetivos de la campaña. En este caso se podría comparar los resultados con otros estudios similares realizados en el pasado. Si las métricas resultan similares a otras campañas de éxito, la marca podría lanzar la creatividad con un alto grado de confianza. Entonces, la investigación de mercados también nos puede ayudar para la parte publicitaria, para ver si la imagen de nuestro producto es la adecuada, si el diseño es agradable, si la promoción parece ser atractiva, si la publicidad puede generar el impacto que nosotros esperamos. Entonces, la investigación de mercados puede cubrirnos muchas aristas, nos pueden de nutrir de mucha información positiva dentro de la compañía a fin de tomar decisiones a tiempo y que esas decisiones sean las más certeras para generar el impacto y cumplir con los objetivos que esperamos. Hablando de las empresas del sector privado, pues ellas buscan ser lucrativas, ¿cierto? Obtener ganancias, incrementar sus ventas. Eso es lo que buscan las empresas del sector privado. A continuación, como tema, determinación del problema. Y nos dice en este primer paso que hay que definir la pregunta de investigación. El primer paso para realizar un estudio de mercado cuantitativo es definir la pregunta o el problema de la investigación. Se trata de determinar la información específica que hay que recabar y los objetivos de la investigación. Nosotros estamos viendo aquí en la pantalla esta cafetera moderna. Cuando esta compañía empezó a fabricar estas cafeteras, al terminar el proyecto, o sea, al desarrollar la primera muestra, se percataron que iba a tener un precio bastante elevado, más que una cafetera tradicional o normal. Ellos buscaban generar un café de altura, un café de mejor calidad del que nos ofrece una cafetera tradicional.
que muchas veces tenemos en la oficina o en la casa. Y ellos querían asemejar cafeteras de nivel profesional. Entonces generan la cafetera, pero también generan estas ampolletitas que vemos ahí con café, que precisamente es un café de una mejor altura. Y ya al término del desarrollo de todo el proyecto, hacen el análisis de costos y perciben que el precio de venta de la cafetera pues es muy elevado, comparándola con las cafeteras del mercado en ese momento. Entonces la empresa dijo, no, pues este proyecto no va a ser viable porque no podemos ser competitivos, ¿no? Además de que necesita las cápsulas, están más caras. Y entonces lo que hicieron fue producir algunas y llevarlas a los puntos de venta. Y en los puntos de venta pues, las echaron a andar, las echaron a funcionar y prepararon café. Entonces, cuando un cliente iba a comprar una cafetera, decían que sí gustaba un café y la prendían, le preparaban un café, el cliente lo probaba y ahí era cuando le hacían las preguntas. Y le preguntaban si estaba dispuesto a pagar un poco más por esta cafetera para poder tener un café más rico, además de comprar las cápsulas. Y muchos clientes que les encanta el café, por supuesto que preferían comprar este tipo de cafeteras que a lo mejor no sé pagar un café en Starbucks que está ahorita, no sé, en 120 pesos. Y se percataron que efectivamente con estas cafeteras se pueden hacer café express, café de distintos tipos, pero la calidad es mejor. Entonces, todos aquellos que les encanta el café empezaron a contestar de manera positiva a las encuestas. Y dentro de esas preguntas es, ¿por qué el cliente prefiere más un producto que el otro? ¿Mm? ¿Estarían dispuestos los compradores a pagar? ¿Estarían dispuestos a pagar un precio más alto de la cafetera, más las cápsulas, por ser un café más rico, más delicioso? Pues sí, sorprendentemente sí. Hoy vemos estas cafeteras por todos lados, pese a que aparentemente en un principio la empresa lo veía como un proyecto no tan viable, no tan factible, pero funcionó. ¿Por qué? Porque la percepción de la empresa en el análisis de costos era uno, pero la percepción del consumidor al probar un café de altura fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no existían cafeteras que ofrecieran un café de una mejor calidad, sino siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Que tú pues comprabas el café a granel, echabas en la cafetera, filtraba el agua y se acabó. Pero ahora estas ampolletitas te ofrecían cafés de distintos tipos, de distintas regiones, distintos sabores. Y esa calidad es precisamente lo que muchas veces los clientes buscan. Buscan no importando que sea más caro el producto, buscan algo mejor. Entonces, no siempre está todo relacionado con el precio. O sea, no todos los productos funcionan en el mercado a un precio bajo. Ahí está eso. Vamos a analizar otro de nuestros casos. Y aquí tenemos a Nike, quienes descubrieron que los consumidores jóvenes buscaban productos que reflejaran su individualidad y que estuvieran conectados con la cultura deportiva. Además, identificaron una creciente demanda por productos sostenibles. ¿Qué acciones realizó entonces Nike? Lanzó la plataforma Nike by You,
que permite a los consumidores personalizar sus tenis o sus zapatillas. También se asoció con atletas y artistas para crear colecciones limitadas y exclusivas. Entonces tú podías entrar a esta plataforma Nike by You y podías personalizar tus zapatos de acuerdo a tu gusto, a tu preferencia. Y cuando habían atletas o artistas que creaban ciertas colecciones muy limitadas, muy exclusivas, también tú podías comprar. Y también introdujo la línea Nike Renew, fabricada con materiales reciclables. Entonces, todo esto ha hecho o se ha generado derivado de la investigación de mercados. ¿Qué quieren los clientes? ¿Quieren algo más exclusivo? ¿Les gusta el diseño, pero lo quieren personalizar de acuerdo a su gusto, agrado? Vamos a suponer que esos tenis que vemos en la pantalla, yo los quiero en vez de la parte blanca, la quiero amarilla. Entonces yo me puedo meter a la página y las puedo solicitar así. Si yo veo que ahorita, ¿qué artista podemos colocar de nombre? Jenny Rivera. Sacar una colección limitada con base en esta artista que ya falleció. Y es una colección bastante limitada y exclusiva con motivos del regional mexicano. Pues a muchos jóvenes, aunque solamente les gusten las botas en esas regiones, si ven con este tipo de motivos, es muy probable que lo adquieran, que el tenis traiga, no sé, ahí un sombrero, una tejana, no sé, algo así. Y en esta parte de tenis fabricados con materiales reciclados, los jóvenes hoy están más preocupados por la parte ecológica. Y no solamente los jóvenes, también nosotros quienes estamos muy en pro del cuidado del medio ambiente, sin lugar a dudas que preferimos un tipo de tenis de esta línea porque sabemos que no estamos afectando la naturaleza, sino que simple y sencillamente están utilizando un material reciclado. Entonces, todas estas estrategias Nike no las creó de la nada, las absorbió a través de una investigación de mercados. ¿Qué era lo que querían sus clientes? ¿Qué era lo que querían sus consumidores? Simple y sencillamente se los ofreció. A continuación, como tema, diseño de la investigación. Implica identificar la población objetivo, seleccionar un método de muestreo y elaborar un instrumento de encuesta u otro método de recogida de datos. Entonces, nos dice que vamos a identificar nuestra población, a quién vamos a estudiar. Vamos a imaginar que a jóvenes en edad aproximada de 20 años que trabajan, ese es nuestro público objetivo. El método de muestreo, vamos a aplicar 3000 cuestionarios. Específicamente de quién, de consumidores de café. El diseño del estudio debe adaptarse a la pregunta de investigación cuantitativa y a los objetivos específicos de la investigación. Para diseñar un plan de investigación es necesario tomar decisiones sobre las fuentes de información, los métodos de investigación y el plan de muestreo y contacto. Entonces, nosotros estamos diseñando nuestra investigación a consumidores de café mayores de 20 años, personas que trabajen, y planteamos desarrollar 3000 cuestionarios. Nosotros ya estamos diseñando nuestra investigación. ¿Cuál es el mercado que nosotros vamos a estudiar de manera específica? Porque ellos son quienes nos van a decir qué es lo que buscan en este momento de un café. ¿Qué prefieren? ¿Un café de altura elaborado con cafetera? ¿Un café más económico? ¿Un punto de venta? ¿No?
¿cómo es que les gustaría a ellos que llegara un café hasta sus manos? ¿Cómo les gustaría? Investigación como tema, determinación de las fuentes de investigación. Decidir entonces se obtendrá la información, la cual se divide en datos secundarios o primarios. Recordemos que los datos secundarios son información de la propia empresa, estudios que ya ha realizado previamente la empresa. Por ejemplo, la empresa puede analizar qué marcas de café en el mercado se venden más. Y hablando de una fuente de investigación primaria, se obtiene a través de la investigación. En el caso de la cafetera, porque es un producto nuevo en el mercado, si es que puede llegar a funcionar o no. Entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, esta plancha, que en algún punto la vi en las redes sociales y veía que era muy fácil planchar con ella. Pero después leí comentarios un poco negativos acerca de que pues no quitaba las arrugas. Entonces, yo dije, pues probablemente el producto no sirva. Y a través precisamente de un estudio secundario de, de varias empresas, donde hacían el análisis de qué planchas de este tipo podían funcionar. Entonces, me percaté que la marca que yo había visto en algún punto era la mejor, era la mejor. Y en esa investigación de mercados decían que el tema era cómo tú utilizabas la plancha. Entonces la gran mayoría de las personas agarraban el mango y por fuera de la prenda lo pasaban y ellos explicaban que no, el mango se utiliza al revés y se mete adentro de la prenda, de adentro hacia afuera. Me quedé sorprendida porque, pues, como consumidor, ¿verdad? Eh, eh, Probablemente muchas personas habían adquirido el producto, pero al no saber utilizarlo, pues, no les funcionaba. Y ellos decían que simple y sencillamente, pues, el producto no funcionaba, lo cual, pues, no era verídico. Entonces, es importante que el investigador debe decidir de dónde obtendrá información. Para ello es importante diferenciar tanto los datos secundarios como los primarios. Recordemos que los datos secundarios pueden venir de estadísticas, ¿no? O archivos de la propia empresa o bien de estudios que ya se han hecho a otras empresas y los datos primarios no. ¿No? Son información original a partir de un proyecto de investigación. Le agradecemos mucho su atención a esta segunda clase. Esperamos en nuestra tercera y última clase de investigación de mercados que tenga usted un bonito día.